5, 4, 3, 2, 1. Damos inicio a esta charla chévere con toque internacional del deporte más apasionante del planeta, el fútbol. Empieza la tocata de la juguetona con J. Páez y amigos. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es la tocata de la juguetona. Se habla J. Páez. Siento orgulloso, feliz de cada día hacer de este programa lo más agradable, lo más chévere, en un lenguaje descomplicado y fresco, de hablar de lo que más nos apasiona, más nos encanta, que es el fútbol. Y ante todo, un gran saludo para todos los que nos escuchan a través de las redes sociales y especialmente en el canal de YouTube de Fútbol Rock City y por la emisora NDM Radio Chile los días viernes. Pero antes de iniciar con este maravilloso podcast, damos la bienvenida a nuestra familia Tocata, empezando desde la lejana Chile. Un gran saludo, hermanazo. Elías Plaza desde la lejana Chile. ¿Qué tal, J. Páez? Un abrazo para ti, para Quique, Luis Enrique Páez, un abrazo para ti que estás en Bolivia, para ti que estás en Colombia y para cada uno de ustedes que está en cualquier latitud y longitud de nuestro hermoso planeta, porque la tocata de la juguetona sale por YouTube, también por la NDM Radio Chile, y a cualquier hora por YouTube lo puedes sintonizar y puedes escuchar nuestro podcast, y por supuesto en la NDM Radio Chile el día viernes antes del futsal habitualmente está ahí la tocata de la juguetona. Les mando un tremendo abrazo y dame 30 segundos solamente para mandarle fuerza y ánimo a todos mis compatriotas y en los que no son compatriotas también, pero que están viviendo en este suelo y que han sido afectados por estos tremendos temporales que hemos tenido. Hoy día le llaman río atmosférico, un aguacero de aquello, de aquellos años que yo me acuerdo que eran cabros chicos, que cuando uno decía, ¿cómo está lloviendo? Y la mamá te decía de arriba para abajo. Claro, de arriba para abajo, perfecto, es lógico que llueva de arriba para abajo, pero en esos tiempos la gota te rebotaba en el suelo y era con fuerza y te mojaba todo enterito igual. Eso estamos viviendo últimamente acá, por lo menos en el centro sur de mi país, y le mando un tremendo abrazo a quienes han sufrido las inclemencias del tiempo y que han perdido todo. Otros han perdido solo exclusivamente la parte material y comercial, que son los sembradíos. Hay una pérdida importante a nivel de la agricultura, pero también hay que lamentar fallecimientos, algunos fallecimientos que han sido por situaciones de la naturaleza y que no han podido arrancar, pero hay otros fallecimientos, hay por lo menos uno que yo conozco, que ha sido no hacer caso a las autoridades cuando te dicen que debes evacuar. Yo soy de los que de repente estoy en contra del Estado, pero cuando te dicen arranca, Elías Plaza ya está arrancando. Maravilloso, y también desde acá damos ese apoyo a toda la gente linda de Chile, lo mismo desde mi parte a la gente de Colombia, que a raíz de un aguacero por causa de una tormenta tropical llamada Franklin, hubo víctimas, hubo daños por las causas de estos cambios climáticos que afectaron a muchas regiones de nuestro país. Pero continuemos. Otro gran saludo a nuestro nuevo miembro, yo lo defino el catedrático, mi hermano Luis Enrique Páez, encuentra en Bolivia. Un gran saludo, hermanito. El catedrático del fútbol, Luis Enrique Páez. Hola J. Páez, hola Elías, qué gusto saludarlos. Un abrazo muy fuerte desde estas tierras bolivianas, aquí por donde el cóndor pasa y mira también. Feliz de estar con ustedes y solidarizándome con todos aquellos que por las inclemencias meteorológicas han tenido problemas a lo largo y ancho de nuestro continente. Fuerza, resignación y resiliencia, y para todos los que nos escuchan a través de todos los medios que ustedes han señalado, un fuerte abrazo y que se vayan vinculando cada vez más para que hagamos de esta charla algo que sea realmente una delicia, una tertulia increíble en donde podamos compartir con todos nuestros compatriotas latinoamericanos, europeos, africanos, mejor dicho, con el mundo entero. Un abrazo a todos. Excelentes palabras, están deseando lo mismo a través de esta charla chévere que vamos a empezar esta tertulia espectacular de lo que nos encanta del fútbol. Comienza la tertulia tocata. Bueno, mis amigos,
En el programa pasado, de 2 programas que hemos realizado, hablamos justamente aquí con la familia de esos goleadores de antaño. Sin importar la posición, pero más especialmente en los últimos hablábamos de los killers, de los 9, de esos goleadores de raza que cada vez que le llega el balón al área, un gol seguro. Pero ahora vamos a hablar de aquellos históricos o que uno recuerda de los que impedían que se convirtieran en gol. Hablamos de la posición principal, más responsable en el fútbol, que es de los arqueros. Y hay muchos en sí muy recordados por sus buenas actuaciones y otros también por esas situaciones que vivieron que no fueron buenas tanto para el país, tanto en selección como en un club, en un torneo o en un campeonato. Vamos a dar recuerdo y remembranza de aquellos. ¿Qué tal si iniciamos en sí? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cuáles eran las características de esos deportistas en su posición de acuerdo a la época y cómo ha evolucionado? Empecemos con Bolivia o Colón boliviano, Luis Enrique. Miren, los porteros son definitivamente la posición más ingrata que tiene el fútbol. Uno los adora, le meten un gol y los comienza uno a madrear. Creo que son aquellos que la mamá siempre va a relucir en el partido en cualquier jugada, pero realmente son los que terminan dándole la seguridad al equipo, a menos que se traten de equipos muy sólidos. Me acuerdo, por ejemplo, equipos que no necesitaron portero porque de hecho no lo tenían ahí un tipo que lo vestían de negro y lo colocaban debajo del arco a que viera el partido en primera línea, como el caso de Félix, que fue el portero de Brasil en aquel mundial de 1970, y en ese mismo mundial otro portero latinoamericano que también era una belleza, que era Rubiños, de la selección peruana, que uno no apostaba cómo iba a defender el arco, sino cómo iba a agredir el mismo el arco. Pero la verdad es que el fútbol necesita esta seguridad que emerge, y muchos porteros han sido diferentes, totalmente diferentes. El que marcó la época o el que cambió el juego debajo del arco fue Lev Yashin, el famoso Araña Negra, y de ahí han venido una cantidad de arqueros monumentales, y también han venido otros. Hoy voy a citar algunos, voy a comenzar a hablar de Bolivia, porque Bolivia ha tenido de todo un poco. Ha tenido un muy buen arquero en el que estuvo en el Mundial de Estados Unidos, Carlos Truco, un arquerazo. No era boliviano, realmente era nacionalizado en Bolivia, pero le infundió seguridad, y durante las eliminatorias fue tal vez uno de los pilares fundamentales de la selección. Después otro portero que realmente le ha dado un giro en el arco, que es Carlos Lampe, muy buen portero, serio, seguro. Y tenemos también los que les encanta sacar, van al partido a tomarse fotos con los ídolos de ellos. El caso de Leo Fernández, que después de que le metieron 3 goles era buscando que los fotógrafos le tomaran una fotografía con el fenómeno, con Ronaldo. Entonces tenemos una fauna bastante interesante en Colombia también. Es decir, hay aquellos arqueros que uno dice miércoles, qué arquerazo, y uno está tranquilo, y hay otros que uno comienza a sufrir desde que inicia el partido. Entonces creo que ese recorrido lo podemos hacer, no solo remitirnos en las historias, en los históricos, sino también en aquellos que nos hicieron sufrir mucho. Yo no sé, Elías, J. Páez, pero hubo porteros que a mí realmente me aproximaron a un paro cardíaco. Tenía que estar viendo el partido con un desfibrilador, porque en cualquier momento uno sabía que podía pasar cualquier cosa. Entonces vamos a divertirnos hablando de estos arqueros. Solamente les anticipo que de todos los arqueros que he visto y de todos los arqueros que he leído, de las historias como Yashin, como el Divino Zamora, hay un arquero que para mí lo he visto jugar, es italiano, me parece que ha sido el arquero más grande de todos los tiempos, que es Gianluigi Buffon. Ahí les cedo a ustedes para no monopolizar la palabra, porque donde me den confianza se nos van 3 horas aquí yo hablando. Así es, acabas de decir algo muy claro, es el puesto en el fútbol más poco agradecido, en cierto sentido. Si ustedes se acuerdan, cuando uno jugaba fútbol en el barrio con los amigos y le hacían el de escoger, piedra, mano, tijera, siempre al que no lo querían y escogían de último y dije, váyase para el arco. Por eso sí dije, de una vez sea el arquero, para que lo bombeen, para que lo rematen, para que lo paten, de todo. Y generalmente, acabas de decir, uno recuerda mucho la época de esos arqueros inolvidables, como también esos que nos hizo sufrir bastante. Pero bueno, para empezar
disfrutar de aquellos que recuerdan. Demos la palabra, en este caso, a ti, hermanazo. ¿Cuáles son los que más recuerdan? No solo a nivel local, que también vamos a mencionar internacionalmente. A ver, yo me acuerdo de que hay un portero que me marcó mucho a nivel internacional. En definitiva, me comenzó a gustar el puesto, que es Schumacher. Toni Schumacher. Schumacher era alemán. Lo encontraba un tipo súper presto, súper atento, plástico. Y nada, me gustaba cómo jugaba Schumacher y lo vi jugar en el Mundial del 82. Yo para ese entonces del Mundial del 82 tenía 8 años. Tengo ese recuerdo fresco de Schumacher. En el Mundial del 78 me acuerdo del portero de Argentina, que en ese tiempo que después me enteré que era Fillol. Y me gustaba mucho el cómo atajaban, el cómo llegaban al suelo, etcétera. Y después ya remitiéndome más al terreno nacional, aquí hay historias de porteros en Chile. Y parte por Sergio Roberto Livingston, porterazo de aquellos de la historia. Falleció en el 2012, era comentarista deportivo, era uno de los primeros periodistas deportivos nacional. Sergio Roberto Livingston debutó en la Católica el 38. Ahora tú dices, o sea, yo me acuerdo de lo que pasó en el Mundial del 82 y me acuerdo muy claro de todos los partidos que vi. ¿Y por qué hablo de Sergio Roberto Livingston? Porque cuando uno habla de porteros, y yo no entendía por qué a Sergio Roberto Livingston le decían el sapo Livingston, y era porque saltaba y tenía un rechazo espectacular por ambas piernas, era una cuestión media extraña, y agarraba los balones y todo un tema. El sapo Livingston, un tremendo portero, jugó en la Católica del 38 al 42, el 43 se fue a Argentina, a Racing Club, fue capitán de Racing Club, un chileno en Argentina siendo capitán. Raro y extraño, y para esos tiempos más raro y más extraño todavía. Y se vino a Chile porque está enamorado. Así que nada, pues jugó en Católica nuevamente del 44 al 59 y terminó en Colo-Colo el 57. Mejor futbolista de Chile, mejor portero de nuestro país, etcétera. Sergio Roberto Livingston, que en paz descanse. Y ahí sigo un poquito más en la línea del tiempo. Y esto me lo contaba mi padre, que lo vio jugar. Misael Scuti es el portero de Chile para el Mundial del 62, que es el logro máximo del fútbol chileno. Muchos dicen que el logro máximo es la Copa América. Desde mi particular punto de vista, creo que los logros máximos de cada selección están determinados por los mundiales. Y Chile en el Mundial del 62 fue tercero del mundo. Un mundial realizado en Chile, donde hay una frase para el bronce como no tenemos nada y queremos todo, y queremos hacerlo todo, de Dittborn, Carlos Dittborn, en el cual la ciudad de Arica tiene un precioso estadio, el cual lleva su nombre. Él es el gestor del Mundial del 62 y una de las figuras chilenas era Misael Scuti, portero que partió en badminton el año 44 y 45, y del 46 hasta el 64 jugó en Colo-Colo. Oye, yo no lo digo porque yo sea colocolino no, estaba hablando recién del Sapo Livingston, que jugó en la Católica, uno de los rivales de Colo-Colo, no el archirrival de Colo-Colo, pero sí uno de los rivales de él. Ahí tienes historia respecto a lo que es esta portería, que muchas veces son vapuleados los arqueros por una mala decisión, por un error, le cuesta un partido, se le pasó la pelota y se transformó en gol del rival. Entonces ahí teníamos al Sapo Livingston y a Misael Scuti. Y a mí uno que me llamó la atención, el loco Araya, Mario Araya, portero de Colo-Colo entre el 68 y el 72, Lota Schwager el 72, Palestino el 73 y hasta el 80, Naval de Talcahuano entre el 81 y el 84, y termina nuevamente en Palestino el 85. El loco Araya, para que se imaginen ustedes por qué le decían loco Araya, pues salía vestido de minero cuando jugaba el Lota Schwager. El Lota Schwager representa las minas del carbón de Lota, y él salía vestido de minero. Salió tratando de simular a un marino cuando jugaba por Naval de Talcahuano, que era el club de la Armada. Hoy día existe como club social y deportivo y está en la quinta división del fútbol chileno, tercera B. Pero cuando terminó en Palestino, y ahí hay una imagen en el 85, yo me acuerdo haberlo visto, el loco Araya vestido de árabe, con el turbante y toda la cosa, y sentado arriba del travesaño. Las locuras del loco Araya. Otro tremendo portero. Pero de quienes les voy a hablar ahora es de quienes yo vi jugar y tuve la particularidad de conocerle en persona. El Gato Varios Ben, un porterazo nacido en Chihuayante, aquí cerquita de nosotros, en Concepción. Portero de Colo-Colo, de Cobreloa, portero de la selección nacional de España 82. Bueno, su nombre o su apodo en realidad lo dice todo. La plasticidad, lo felino que era para llegar a unos ángulos imposibles. Un tipo muy maduro a la hora de jugar. Jugó en un Colo-Colo que era muy bueno, pero que no logró tanto. Era muy bueno a nivel nacional, pero que no logró tanto a nivel de Copa Libertadores.
Antes del Gato Ben estaba Adolfo Neff, el gringo Neff. Él fue subcampeón de Copa Libertadores cuando, por el lado de la versión colocolina, Independiente le robó la Copa Libertadores en el 73 a Colo Colo, en un gol, pero que mula, donde entraron con el gringo Neff a la portería con todo, los metieron con pelota y arquero adentro los argentinos, pero bueno, ya está. El Gato Ben jugó en Deportes Concepción el 70, el 71 en Ñublense de Chillán, volvió a Deportes Concepción el 72, el Lotachuaque en el 73, Deportes Concepción del 74 al 75, Unión Española del 76 al 79, Colo Colo entre el 80 y el 85, Cobreloa entre el 86 y el 92 y se retira del fútbol en la Universidad de Concepción en el año 1994. Fue director técnico de la Universidad de Concepción, un equipo que el otro día se los comentaba, de la universidad donde yo me eduqué, donde me formé como profesor, y en ese tiempo, cuando estaban en los albores del club deportivo, el Gato Ben era el director técnico de este maravilloso equipo que estaba lleno de estudiantes, que es lo que echamos de menos hoy día. Por ahí Quique nos decía de que el portero también nos hace sufrir. Yo cada vez que lo vi jugar a este portero que les voy a nombrar, para mí era un placer verlo jugar. Tuve la dicha, la fortuna de verlo jugar en vivo, y el cómo ordenaba a su defensa me hizo cada vez más enamorarme de Colo Colo. Cometió un grave error que mucha gente no se lo perdona. Ese grave error fue cortarse la ceja en el Maracaná para tratar de echarle la culpa a que había sido alguien de Brasil y que Chile, por secretaría, por un tema de oficina, hubiese quedado en el Mundial. Y me refiero nada más ni nada menos que al gran Cóndor Rojas, que si no se hubiese hecho eso, hubiese sido uno de los mejores porteros del mundo. Es que si nosotros vamos al YouTube, encontramos las atajadas más impresionantes del Cóndor Rojas, inspiración de Claudio Bravo, ojo, porque ya voy a llegar a Claudio Bravo, inspiración de Claudio Bravo. Si no hubiese estado el Cóndor Rojas, seguramente Claudio Bravo no hubiese tenido una imagen o hubiese buscado otra imagen. Cometió un error, es verdad, yo se lo perdoné, hace rato. Me molesta cuando la gente habla de el Cóndor Rojas y lo tilda poco menos que de antichileno por hacer lo que hizo, de que hay una generación que se perdió, y eso es verdad. Si la historia está ahí, está documentada, están las sanciones de FIFA, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a hablar de portero a portero, desde mi particular punto de vista, yo hubiese puesto siempre a Roberto Cóndor Rojas en el número 1, después Claudio Bravo, por la calidad de portero. No estoy echando a evaluar su calidad de persona, solamente la calidad de portero, y desde ese particular punto de vista creo yo que es el mejor arquero que yo por lo menos he visto. Después de Roberto Rojas, y en esta línea de tiempo, y de los arqueros que me acuerdo, y van a quedar una cantidad de arqueros fuera, que son muy buenos. El Pato Toledo era un tipo que volaba de poste a poste, que se mandaba la atajada más impresionante que jamás habíamos visto en el mundo, y le hacían unos goles. ¡Oh, qué terrible! ¡Qué terrible! Unos goles de cabros chicos. Iba a agarrar el balón, ¡pum!, y se le pasaba por entre medio de las piernas. Gol de... Iba a salir a un centro y le colocaban el balón en el palo corto. Iba a achicar al palo corto y le colocaban. Entonces, de repente tenía, yo creo que él siempre tuvo como ciertas lagunas en los partidos, y especialmente en los partidos importantes. Yo me acuerdo haber ido al Estadio Nacional a ver el Chile-Argentina, en donde yo quería ver a Maradona, y vi jugar a Maradona en vivo. Yo pagué una entrada por ir a ver a Maradona. Mira, jugaba con Chile y terminé aplaudiendo al Joto Sierra. ¿Se acuerdan del Joto Sierra? Y esos son los partidos de... ¿te acuerdas, J. Páez? ¿José Luis Sierra? Sí, señor. Sí, un gran jugador. Y terminamos aplaudiendo al Joto Sierra y el gol de Marcelo Sala, el primer gol de Marcelo Sala en la selección chilena. Pero también nos acordamos de los condoros del Pato Toledo. Porterazo de la Católica, tremendo arquero. Pues tenía esas dudas, y esas dudas en definitiva lo llevaron a no ser el portero que hoy día conocemos como Claudio Bravo. Pues tenía todo para triunfar, todo. Esas dudas que Claudio no las tiene, catapultan a Claudio Bravo en el fútbol internacional, y en algún momento se consideraba uno de los mejores 5 porteros del mundo. Para otros, uno de los mejores 3 porteros del mundo. Para otros seguramente será el mejor portero del mundo, Claudio Bravo, en su momento. En esta línea de tiempo me encuentro con el Muela, KS Muela, Nelson Tapia. Nelson Tapia, 98. Correcto, Francia 98. Vaya, hace una tremenda campaña. De O'Higgins de Rancagua, de la Católica, O'Higgins de Rancagua de nuevo, va al extranjero, uno de los pocos porteros que sale al extranjero en ese tiempo. Si no estoy mal, alcanzó a ir al Junior de Barranquilla. Sí, claro. Sí. Claro, por eso te digo, Chile, el futbolista chileno en esos tiempos habitualmente no salía. El que salía era el argentino, el brasileño, rápidamente el paraguayo, el uruguayo. Eran como fábricas de futbolistas. Y en Chile, entre comillas, se perdían, pero Nelson Tapia sí tuvo la oportunidad de salir al extranjero, y creo que la aprovechó muy bien. Tenía algunos condones, salía a cazar mosca de repente con el puñito y le pegaba a algún rival y penalcito, pero representó al país en el Mundial del 98, representó al país en las Olimpiadas, medalla de bronce, junto con Iván Zamorano, en esa generación espectacular donde estaba David Pizarro, y llegamos después de todo este periplo al gran Claudio Bravo. Yo reitero y entiendo para las personas que catalogan a Claudio Bravo como el mejor
mejor portero de la historia. Entiendo su posición, no la acepto nada más, porque es el campeón de Copa América, doble campeón, impecable, atajador de penales, es cierto, triunfó en Barcelona, triunfó en Manchester City, triunfó en Betis, triunfó en Colo-Colo, el tipo es buenísimo, pero para mí yo no he visto jugar un portero mejor en el fútbol chileno que Roberto Cóndor Rojas. Claudio Bravo tiene algo distinto a Cóndor Rojas, que antes no se jugaba así y hay que entenderlo de esa manera, porque he estado en unas discusiones de repente donde sí que el Cóndor Rojas no jugaba mucho con el pie. En ese tiempo el fútbol no se jugaba así. Tú le devolvías la pelota al portero y el portero la tomaba. ¿Se acuerdan de eso? Y el portero la sacaba y la despejaba lejos, o con la mano, o con el pie, pero hoy día le devuelven la pelota al portero y el portero está obligado a jugar el balón con el pie. Por lo tanto, Claudio Bravo tiene un buen juego, un excelente juego, tiene una salida espectacular con el pie, tiene unas habilitaciones de 50, 60 metros que son sensacionales, que son capaces de dejar un jugador solo por la banda, ya sea por la banda izquierda o por la banda derecha, da lo mismo. Aparte de los reflejos espectaculares que tiene ahí en las cercanías de su arco. Otra cosa que destaco de Claudio Bravo, no da por perdido nada, siempre va para adelante, y desde mi particular punto de vista lo encuentro un tipo muy educado. Continuamos con esta charla chévere en la tocata de la juguetona. Hermana, tú acabas de decir algo. Todos los porteros en general, uno sufren altibajos, así sea el mejor del mundo. Pueden tener lagunas en un momento del partido, hasta, como dice, hasta los médicos se le mueren los pacientes. En caso de Colombia, mi hermano me va a confirmar, si hablamos de los arqueros colombianos, muchos fueron inspiración también de unos, y como esos mismos, inspiración de otros anteriores. La mejor década de los arqueros en Colombia fueron los años 90, la época de René Higuita, Oscar Córdoba, Farid Mondragón, Miguel Calero, entre los más conocidos. Se puede decir que una inspiración para ellos, y digamos que fue su mentor, fue Pedro Antonio Zape, arquero de los 70-80, gran arquero, que fue titular indiscutible en esa época de la Selección Colombia, Deportivo Cali, América de Cali. También teniendo en cuenta los 90s, otra inspiración de la influencia principal de los arqueros de Colombia fue Efraín El Caimán Sánchez, arquero titular de la Selección Colombia en el Mundial de Chile 1962, recordado en ese Mundial. Si hablamos de Colombia en lo anecdótico, hablamos del famoso 4-4 ante Unión Soviética, que en el arco estaba Lev Yashin, y es que el único colombiano en la historia que ha marcado un gol olímpico y se lo hicieron a la araña negra por parte de Marcos Col. Vale recalcar, Colombia ha sido una tierra de muy buenos arqueros en su estilo de ser un tapador o un arquero completo en sí, o uno que marcó diferencia, como lo fue en mi caso René Higuita. René Higuita es el único arquero que, si tú lo ves en cada partido, es el que se le ocurre salir jugando como si fuera un mediocampista, un delantero, tocando la pelota, arriesgando todo, que por eso le decían el loco Higuita. Fue figura indiscutible en el Nacional, especialmente en la Libertadores, en esa final ante Olimpia de Paraguay, sobre todo en esa tanda larga de penales. Higuita fue el héroe, muy recordado también en el Mundial de Italia 90, me acuerdo mucho hacerle ese sombrero a Jürgen Klinsmann, y ante todo por la jugada del escorpión, que creo que ningún arquero se le ha ocurrido hacer esa jugada, y en ese sentido Luis Enrique me puede recalcar, espectacular. Y después vinieron otra generación extraordinaria, se puede decir, de arqueros en Colombia. Empezando en parte Oscar Córdoba, para mí uno de los mejores arqueros que he visto en la historia, sobre todo un tipo seguro, también de una gran elasticidad, 2 veces campeón de la Libertadores con Boca Juniors, estuvo en la final con el América de Cali, que tal vez para muchos se le recordarán ese error que cometió en el segundo gol que le marcó Hernán Crespo en esa final. Campeón de la Copa América con Colombia en el 2001, teniendo la valla invicta. Entonces, y aparte viene Farid Mondragón, otro gran arquero, que justamente, si hablamos de datos históricos, en el momento del 2014 tapó el partido donde le dio la oportunidad para ser el jugador de los más veteranos en jugar un partido oficial en el Mundial con 42 años. Hablamos también de Miguel Calero, el recordado Cóndor, otro gran arquero que también ha marcado goles. En sí, uno recuerda de esa historia de los arqueros de calidad. Han habido otros que también, de los que digamos más fue el recuerdo no tan agradable. No sé si se acuerdan del famoso Luis Enrique, o Elías, del famoso Londrinazo. Sí, señor, cómo no recordarlo. ¿Te acuerdas, Elías, que tal vez tú tienes que ver mucho con Chile ahí? Colombia estuvo involucrado ahí, que Colombia le ganó 5-1 en la sub-23 para los preolímpicos, le ganó 5-1 a Chile. Inclusive el siguiente partido de Colombia, en ese momento Chile ya tenía la fecha de descanso, tanto decían que ya tenía maletas listas
para devolverse a Chile. Colombia solamente podía el empate normal y si perdían por 6 goles, perdió por 9. Sí, y Chile empató con Eso fue- Argentina, gol de Reinaldo Navia, y Reinaldo Navia después le hizo un gol en el estadio de River por la eliminatoria. No, le hacían la cruz. Entonces yo creo que a qué voy con eso es por Robinson Zapata, el arquero. Un arquero que tuvo momentos muy buenos, sobre todo que fue parte de la nómina de Santa Fe, campeón de la Sudamericana en 2015, fue parte de la nómina del Cúcuta Deportivo en esa gran campaña de la Libertadores 2007, con el América de Cali en 2003, pero él es un arquero que tenía muchas falencias y en esos goles que de los 9 goles, muchos fueron error de él. Entonces uno lo recuerda por en esas circunstancias, de esos detalles que tuvieron, pero fue tremendo. Esa vez uno diría, ¿cómo es posible que un equipo teniendo ese beneficio hasta de perder 6-0 pierda por 9? Y a raíz de ese resultado sacaron al técnico que fue Javier Álvarez. Está acostumbrado a perder. Y entonces ahí sí viene otra generación de arqueros buenos, que recordados como fue el Neco Martínez. Según él fue de los arqueros que marcó un gol de área a área o de arco a arco a Polonia en un amistoso jugando con la selección. Pero como dije, lo que más tiene recuerdo es llegar a la actualidad, que es David Ospina. David Ospina, internacional, el que lleva más partidos con la selección Colombia, un gran arquero que tuvo presente interesante en ligas como la francesa, que fue titular con el Niza, con el Arsenal, con el Napoli. Ahorita está en el fútbol árabe recuperándose de una lesión, pero ahí viene la preocupación de lo que va a ser del caso de Ospina para la selección Colombia, porque no hay un arquero ahorita de unas características seguras para el arco, lo que viene por ejemplo de las eliminatorias que empiezan en septiembre. Entonces cuentan con Camilo Vargas, otro muy buen arquero, pero ya es un arquero de mucha experiencia. También tenemos a Álvaro Montero, un arquero de gran talla, 1.95. Estás escuchando La Tocata de la Juguetona. Entonces, bueno, ahí quisiera dar la palabra a Luis Enrique, si recuerda otro de los colombianos o quieres agregar algo más. Mira, yo quiero anotar, hay dos países que han marcado historia en Latinoamérica en cuanto a porteros famosos. Uno porque duró mucho tiempo buscándolos hasta que alguno que otro brilló, y otro país que se ha caracterizado por tener unos muy buenos porteros como Argentina. Si nosotros recordamos en aquella época del Dorado en Colombia, vino Amadeo Carrizo, que era un arquero fantástico, que hizo soñar en ese entonces lo que era el fútbol. Coxi, que tapó en el Millonarios en el Ballet Azul. Y quién se va a olvidar de porteros, por ejemplo, como el Loco Gatti. El Loco Gatti fue el primer portero totalmente atípico que existió. Tuve el gusto de verlo jugar por televisión cuando todavía era en blanco y negro, pero uno se divertía viendo al Loco Gatti, hacía cualquier cosa, y esa creo que fue el preámbulo para generar otro genio en la locura del arco, que fue nuestro René Higuita, un arquerazo que en el Mundial del 78 brilló en la Argentina, en los clubes por los que transitó, como Ubaldo Matildo el Pato Fillol. Para mí uno de los mejores arqueros de la historia, y no hablo de la historia latinoamericana sino mundial, un arquero impresionante. A un arquero que lo quiero mucho porque jugó en Colombia, que se llama Goicochea. También tenemos al Pato Bondancieri, que nunca me pareció un buen portero, pero brilló también en la Argentina. Y Martínez, que me parece una persona bastante, como persona no me gusta, pero como arquero tampoco, pero influye en la forma de ser, la transmite en el arco y entonces termina descontrolando a todos los jugadores. Y cuando hablamos del fútbol brasilero, el Brasil ha sido una selección que se ha caracterizado por tener porteros que le transmiten más inseguridad que seguridad. Tal vez el primer arquero bueno que tuvo Brasil y que fue campeón mundial fue Neymar dos Santos, okay, que era el portero recordado hasta mucho tiempo. Después vino en la década de los 70 Félix, el Gato Félix, que con Rubiño y Valdir Pérez, que también era brasilero, ellos se dedicaron a la profesión más antigua del mundo, todo el mundo se los metía, entonces eso era muy difícil cómo jugaban, ¿no? Terminaban haciendo cualquier cosa. Está también hay otro de los 70s que fue Emerson Leao. Leao no tapó en el 70, Leao tapó en el 74. Bueno, en el 70 fue como suplente. Era el portero del local donde los otros trabajaban. Exacto. O sea, que era el portero del edificio. Él era el que cobraba las propinas.
Leao fue un portero que estuvo en la titular en el Mundial de 74 y 78, luego fue técnico y ahí comenzó ese trasegar terrible de Brasil hasta que llegó un arquero que nunca me pareció bueno, pero que terminó haciendo brillar el arco, dándole seguridad, que fue Claudio Taffarel. A mí Taffarel me parecía que tenía pinta de todo menos de deportista. Yo cuando veía en el colegio a esos compañeros nerds, yo no decía, esto solamente sirve para ir a la biblioteca y para poderles uno copiar los exámenes. Pues Taffarel me parecía así, yo decía, este tipo es como simpático, pero realmente el tipo se ubicaba bien. Después vino uno que se creía muy importante, que fue Dida, que no me parece que haya sido un gran arquero, realmente me dejó mucho que desear, lo mismo que Julio César, que en un momento los conocedores del fútbol dijeron que era el mejor arquero del mundo, pero sí, ahorita Brasil cuenta con dos arqueros que son fantásticos, que es Alisson Becker, que me parece que es un arquero de primera. Un arquerazo es. Y Edson Moraes, que también es otro arquerazo. Es decir, Brasil por fin entendió que no solamente jugaban en campo los que atacaban y defendían, sino que también había un tipo que utilizaba las manos. Eso como que a ellos no les gustaba, pero al final entendieron que era importante. Tanto es así que el hijo de Pelé fue portero. Lo único que creo que logró fue avergonzar al papá como en el arco, porque como portero sí era un desastre. Yo vi 2 partidos de él y la verdad que también lo tenían que poner a cobrar propinas porque no daba la talla. Y mirando, pienso que Argentina en el continente, las regiones, es los que han dado porteros más icónicos. Chile ha dado también porteros fantásticos. Y ¿sabe que de Argentina en Colombia hay uno que se le fue, para mí uno de los mejores arqueros que haber sido convocado, Julio César Falcioni? Julio César Falcioni. ¿Cómo un arquero? Ese América de Cali y a Julio César Falcioni, que realmente le daba una gran personalidad al equipo. Y no se nos olvide uno, que nos gustaba y no nos gustaba. A los colombianos pues nos parecía simpático, al Tino Asprilla no mucho, que fue Julio César Chilaver, que era un poquito temperamental, a veces le daba un mal genio y agarraba trompadas al que no le caía bien y todo. Pero si ustedes se acuerdan, en el Mundial de Francia en el 98, quien llevó al Paraguay a casi sacar a Francia, la campeona mundial, no fue la selección, no fue ni Saturnino Cardoso, ni fue ninguno de esos históricos, sino fue Julio César Chilaver empujando el equipo. Un portero de eso me gustaría tener a mí. No me cae nada bien, pero es un portero que asustaba y fundía miedo. Ese bulldog que tenía en su camiseta realmente lo reflejaba muy bien en la calle. Es que Chilaver es lo que transmite es liderazgo. Transmite seguridad, garra. Exacto. Acaba de decirlo, ese bulldog que tiene aquí estampado fue artífice sobre todo en ese Vélez Sarsfield que salió campeón con Bianchi, no solo en el torneo argentino, sino también en la Copa Libertadores. Él fue un jugador que, si lo ves, me acuerdo una anécdota, en un partido eliminatorio ante Colombia, cuando la selección jugaba en Bogotá, él era marrullero, él era de los que perfectamente como era el cobrador de tiros libres, él despistaba al árbitro y él corría un poco el balón para ponerlo en su ángulo, y le hacía así la jugada y se lo cobró a Córdoba y eso fue gol. ¿Pero por qué? Porque corrió un poco el balón, pero la inteligencia y la parte mental juega mucho en él, en los partidos, como lo que hablábamos con Elías, esa pelea que tuvo con el Tino Asprilla de partido que se agarraba trompadas con Aristizábal. Exacto. Oye, ¿y el Mono Navarro Montoya? Ese se me olvidaba. Elías, ¿tú sabías que Colombia y Argentina se lo pelearon? Sí, claro. Sí. Claro, Argentina que se quedara en Colombia y Colombia que se devolviera para Argentina. Esa fue una pelea bonita, nadie. Yo no quería. No, lo querían en su selección, cada uno de los países lo quería en su selección. No, realmente fue un buen portero. Yo tuve la oportunidad y creo que con J. Páez estuvimos en un partido en que jugó el Atlético Bucaramanga con el Junior, si mal no estoy, sí, en donde Navarro Montoya jugó 2 minutos y 88 los peleó. Al único que le faltó sacarle la tarjeta roja fue al árbitro porque ya se le había acabado todas. Era impresionante, pero era otro líder, un muy buen jugador.
Él tuvo su momento importante cuando estuvo en Boca Juniors y digamos que fue el reemplazo en sí. Se fue Navarro Montoya y llegó Oscar Córdoba. Él fue un jugador, un artífice importante. Lo llamaron a la selección Colombia en el 86 para las eliminatorias de México. Él era muy joven y dicen que ese fue uno de los errores que cometió Ocho Uribe, a llevar un arquero en el momento muy joven. Y bueno, y si hablamos de arqueros argentinos en Colombia, bueno, me meto en el Bucaramanga, Landaburu. En algo coincido con Elías, que hablaba con el Jackie Chan del fútbol. Realmente un portero que pienso como Batistón. Cada vez que lo veo me da dolor. Me da dolor. Es que ese tipo era a romper, pero un portero muy fuerte. Y en Alemania, ustedes no vieron porque ustedes eran niños, no habían nacido, ni siquiera estaban en los planes de nadie, que era Seth Mayer. Seth Mayer era un jugador. Ahí estábamos. En la época de ellos, pero volviendo a Latinoamérica, y no se nos olvide que Costa Rica ha dado también unos porterazos. No, es que Gabelo Conejo, ¿no? Conejo era un arquerazo. ¿Quién? Él fue el artífice, Luis Gabelo Conejo en el 90. Conejo, un arquerazo. Por él fue que clasificó a la siguiente ronda Costa Rica en el Mundial del 90. Fue que en el partido se lesionó y en octavos golearon a Costa Rica, pero porque no estaba Conejo en el arco. Y claro, y ahí, ¿quién fue la inspiración para él? Keylor Navas. Otro arquerazo. Triunfando en los clubes grandes de Europa. Y Oye, acá en Chile, dos porteros importantes en los años 90. José Daniel Morón, que llega de la Argentina, llega desde Talleres de Córdoba y va a Colo Colo, y es ese Colo Colo que es campeón de la Copa Libertadores. José Daniel Morón. Y el otro portero es Sergio Vargas, Superman Vargas, que llega de Independiente a la Universidad de Chile. Dos porterazos que seguramente los que vinieron después de estos tremendos artífices del cerrojo en cada una de las porterías que ellos les tocó defender, fueron inspiración para muchos de los niños de esa época. Yo me acuerdo que José Daniel Morón jugaba de amarillo y los cabros chicos todas las navidades vestían de amarillo. Ninguno era arquero, pero todos vestían de amarillo porque el loro Daniel Morón, así se le conocía, el loro Daniel Morón sencillamente, y loro no por el color amarillo de su tenida, sino por la nariz. El loro Daniel Morón efectivamente marcó una pauta también en la moda de los niños acá en nuestro país. Y Superman Vargas, un porterazo, para mí uno de los mejores porteros que ha tenido el archirrival de Colo Colo, que es la Universidad. Yo les voy a contar una anécdota que demuestra mi gran versatilidad como deportista en el mundo del fútbol. Cuando J. Páez hablaba de que en los equipos y cuando se los iban pidiendo, el último que se lo pedían era para que fuera al arco, pues ahí comenzó mi vocación de arquero, porque las únicas formas que me dejaban jugar era o que me pidieran de arquero o que yo era el dueño del balón. De resto tenía pocas posibilidades de entrar a jugar en la cancha, pero como me las creía, estuve en el Atlético Bucaramanga en la infantil, y en esa época llegó un arquero paraguayo y no se me va a olvidar nunca, Agustín Zarza. Era un bacano, un tipazo. El tipo llegó, fuimos al primer entrenamiento, nos regaló guantes, hablaba con nosotros y todo, y se convirtió en mi ídolo hasta que lo vi jugar en el primer partido. Yo era, en ese entonces nos llevaban en el Bucaramanga a los de la infantil de recoger pelotas, y cuando veo sale Agustín Zarza, no, yo lloraba, esa era la emoción. Mejor dicho, hubiera salido John Lennon, no hubiera hecho yo tanto show. Debían decir, ese es el hijo de Zarza. Y en el partido, miren, yo he visto arqueros malos, he visto arqueros realmente que están totalmente desubicados, pero Agustín Zarza se llevaba la flor. Primero jugaba en cámara lenta, él pensaba que estaba en replay constantemente, entonces él todo salía y atajaba, y era más rápido una competencia de 100 metros natación en yogur que él. Eso, el tipo no corría, es decir, era la locura. Pero lo que sí hizo bien fue que nos sirvió de inspiración a todos para seguir en el arco. Esa no quería olvidarme de él porque fue tal vez el arquero con el que más tuve tiempo que compartir cuando era niño. Lo que decía Elías, cómo marcan determinados jugadores a los nuevos, y lo que decía J. Páez, cómo van inspirando para que las nuevas generaciones se vayan empoderando. En Colombia, el ejemplo más grande, yo creo que el portero más reconocido por niños hoy en día y por todas las generaciones posteriores a él, es José René Higuita. Higuita es un jugador emblemático, no solo por el escorpión, sino porque era una persona que tenía ese carisma de atrapar a la gente, de ser el buen agente, el que generaba no solo el show,
sino que apoyaba el show por fuera de los estadios y apoyaba a los niños, a la juventud. Entonces, miren lo importante que es en un futbolista lograr eso, lograr que no solamente brille en las canchas, sino que brille por fuera de ellas. Y en eso yo aplaudo a Higuita. Para mí Higuita es el mejor arquero de Colombia, no por lo que hizo en el arco, porque pienso que mejor arquero que Córdoba o Ospina es muy difícil. Tener dos porteros de esa seguridad y de esa tranquilidad es difícil, que muy pocas veces se equivocan. Defiendo el gol que le metieron a Higuita a Robert Mila, no, todavía sigo insistiendo que no fue culpa de él sino de Perea, el que se equivocó fue Perea, pero es importante también pensar en eso, en esos arqueros que han impactado o en esos jugadores que han impactado a las nuevas generaciones. Cuando, no sé si ustedes cuando jugaban fútbol, pero cuando yo jugaba fútbol, entonces uno decía, yo soy Dino Sofri, yo soy Pedro Sape, yo soy... En esa época, cuando yo era niño, pues los referentes colombianos eran poquitos, porque me acuerdo de Mina Camacho, que era un arquero. El tipo parecía un resorte, volaba de lado a lado, muchas veces volaba para el lado contrario donde iba el balón, pero volaba. Entonces el tipo se tenía confianza, eso vivía en el aire. Pero no teníamos referentes en ese momento, era Pedro Antonio Sape, por esa Copa Sudamericana, Copa América que quedamos de segundos, que perdimos contra el Perú, pero que atajó 2 penaltis y uno en la semifinal contra, que se lo pateó el Cholo Sotil. Y en esa época vivíamos de esos referentes que habían en el fútbol colombiano. Había un portero en Santa Fe que se llamaba Luis Jerónimo López, que también lo nacionalizaron y jugó en Colombia, pero en ese entonces les daban el pasaporte colombiano y salían con la selección y realmente eran un desastre. El 6-0 que nos metieron en Brasil, estuvo en el arco Luis Jerónimo López, la selección era muy mala. El único jugador inteligente de Colombia fue Eduardo Emilio Vilarete, el que se sentó en el balón, que en la mitad del partido cogió el balón y se sentó encima de él. Dijo, pero ¿para qué seguimos jugando? Tomémonos un cafecito, bajamos algo, un traguito, pero ¿para qué seguimos aquí viendo cómo nos meten goles? Pero el resto, si ustedes se dan cuenta, el fútbol es una constante evolución. Ahora en Colombia nos encontramos ante un gravísimo problema, y es que no veo un portero que vaya a reemplazar a otro. Y no hay renovación, el problema es la renovación de los y más renovación jóvenes. No hay, exactamente. Ojalá aparezca uno porque lo necesitamos. Continuamos con la tocata. Y si continuamos viendo, Enrique dice, los argentinos, pero ¿dónde están los uruguayos? A mí los uruguayos me parecen arquerazos los que han dado en la historia. Han dado muchos muy buenos arqueros, empezando desde el maracanazo. Pienso yo, a ver qué opina Luis Enrique en el sentido de Roque Gastón Maspoli. Uy, no me lo recuerdo, a mí todavía me duele el maracanazo y creo que ni mis papás habían nacido, pero me duele todavía ese equipo, ese marcador, un equipo de mucha enjundia, de mucho valor con el negro Varela y Roque Gastón Maspoli, un portero fuera de serie. El otro es Ladislao Marzukiewicz, según consideran que fue uno de los mejores arqueros en Sudamérica y a nivel mundial en la época. Sí. ¿Cuántos mundiales tapó él? Bueno, que yo sepa, estuve en el 66 y en el 70. Y creo que en el 74 también. Es que no me acuerdo, sinceramente, si al 74 Uruguay fue al mundial. Me parece, Sí no estoy muy seguro y no sé si Maciurkiewicz estuvo. Pero tuvimos la fortuna de verlo jugar en el América cuando Ochoa comenzó a construir ese espectacular equipo, cuando se acabó la maldición del garabato y comenzó la bendición de Ochoa, porque sacó al América y lo volvió el equipo más ganador de Colombia. Y si te acuerdas, la estructura una de las bases fundamentales de ese equipo, que fue el América de Cali, fueron los porteros, porque comenzó con Maciurkiewicz y terminó con Falcioni, que era realmente fuera de serie. Sí, es que fue maravilloso la base de todo de Ochoa, porque Ochoa inclusive fue arquero antes de ser técnico. Claro. Entonces él fundamentó toda la base desde, digamos, esa columna vertebral, empezando un buen arquero, una sólida defensa, y bueno, claro que después de Falcioni siguió fue Eduardo Niño, si no estoy mal, fue el arquero titular. Pero fue Eduardo Niño y después por ahí pasó también Oscar Córdoba, que él estuvo en la época de la Libertadores del 95-96, que desafortunadamente en la final le marcaron ese gol, pero sí, en sí fue uno de los grandes arqueros. Y si yo recuerdo arquero
arqueros de selección para Uruguay. Fernando Alves, que estuvo en el 86. Sí. Buen arquero, tapó en Colombia también. Fue un buen arquero. Muy buen arquero. Hay uno que no estuvo en los mundiales, pero fue, si recuerdas, de Robert Siboldi, que estuvo en el 94. A mí me parece un arquerazo. Él era muy buen arquero. Muy buen arquero. Eso sí, tuve esa mala fortuna de enfrentarse a Romario, que le metió 2 goles y espectaculares. Y espectacular. Es que enfrentar a Romario no era fácil. Sí, no era nada fácil, sencillo, son severos monstruos. Por eso digo que hay goleadores que le tocó enfrentarse con grandes arqueros, pero si uno recuerda de los buenos así, es que tuvo bastantes, Fabián Carini, buen arquero, pero Muslera para mí fue otro de los muy buenos arqueros que tuvo Uruguay. Sí, Muslera. Aunque ya en los últimos partidos se estaba equivocando bastante. Sí, bastante. Y si pasamos del Uruguay a un país que no tiene mucha tradición en fútbol, pero que ha tenido muy buenos arqueros, Venezuela. Rafael Dudamel es ícono en Venezuela, y no me acuerdo cómo se llama el portero ahora, que también ha salvado a Venezuela de muchísimas... Wilker Fariñez. De muchísimas goleadas, un arquerazo. Ese ha sido el lunar de Colombia de no poderle ganar a Venezuela, ha sido por Fariñez. Falcao le remataba, James le remataba y Fariñez las tapaba, las sacaba, todas. Es muy buen arquero, y de eso sí en Venezuela hay que reconocer, sobre todo por la referencia. Aunque el primer arquero que conocí era de apellido Angelucci, pero de ahí llegó Dudamel, que fue la prenda de garantía, inclusive fue vital en el Deportivo Cali del 99, que llegó a la final ante Palmeiras, por ese gran equipo que tuvo el Cheche Hernández, con Yepes, con Bedoya, que tuvo a Bonilla, me acuerdo que era el delantero, ¿se acuerda? Arley Betancourt, Mayer Candelo, tenía un buen equipo, como si lo tuvo en Paraguay. Aparte de Chilaver estuvo al Gato Fernández, el que fue arquero del Cali, también de la selección paraguaya. Después uno recuerda a Justo Villar, a Aldo Bobadilla, que eran buenos arqueros. Si hablamos de otros arqueros de otros países que uno recuerda, si hablamos de México. Memo Ochoa y Campos, el que tapó en la final de la Copa América 2001, el Conejo Pérez, que era uno calvito, y claro, para la historia en México es de Antonio Carvajal, que estuvo en 5 mundiales. Exacto. Es decir que si nosotros miramos los países históricos en América, y ¿sabe qué país? No tengo ni idea cómo se llaman, pero he visto muy buenos arqueros, es en la selección de Estados Unidos. Sí. Tienen muy buenos arqueros. En los mundiales siempre he visto que el arquero es el que saca la cara por el equipo, les da mucha seguridad, sabe jugar muy bien. Claro, me acuerdo de Tony Meola, sí. Brad Friedel, que fue otro buen arquero, pero el que me parece que era un arquerazo y fue figura en la Premier League, que fue Tim Howard. Claro. Un arquerazo. Estados Unidos sí tuvo una cama de sacar muy buenos arqueros, y eso es lo que contamos de aquí de América. Y si uno mira Europa sí tenemos un listado larguísimo de buenos arqueros, así como pero si me hablan a mí en la época 80, los mejores arqueros que uno se inspiraban, lo que usted decía, que uno de pelado, quiero ser tal, a mí fueron 3. Si no era Dinosov, era Jean-Marie Pfaff, o si no era Rinat Dazayev, arquerazo. Deslató todavía Unión Soviética. Exactamente. En el momento los soviéticos sí se caracterizaban. Si no era la araña negra, era Rinat Dazayev. Lo mismo de Bélgica. Si no era Jean-Marie Pfaff, era Prudhomme. Otros muy buenos arquerazos. ¿Y qué me dices, Michael? Otro arquerazo. Peter Schmeichel por Dinamarca, que yo creo que no ha vuelto a ver. El hijo es buen arquero. Es bueno, pero no es. Pero no es el papá. El papá era un arquerazo. Y eso, yo creo que en historia Italia ha tenido unos porteros fenomenales. Dinosov. Para mí el mejor arquero al que siempre lo he tenido como el concepto del mejor arquero es Gianluigi Buffon, me parece. Para mí es el mejor arquero del mundo. Para mí en la historia de lo que he visto, pero hay arqueros hoy día, por ejemplo Courtois. Si el Real Madrid le debe una que otra Champions a Courtois. Claro, ahí como dice la inspiración de Prudhomme es Thibaut Courtois, un arquerazo de una gran talla y un arquero muy seguro que demuestra mucha garantía. Y eso que hablamos de Italia, hablamos de Bélgica, de Alemania, pues ya hablamos de Schumacher, ya hablamos de Sepp Maier. Yo menciono otro, un gigante, otro que era un bravucón, que era Oliver Kahn. Que era otro. Y no se lo olviden, otro arquero. Porque hubo otros que eran buenos. Paul Ibner, el del 90. Bueno, Alemania siempre ha sacado una camada de buenos arqueros. Que no podemos dejar por fuera son los ingleses. Gordon Banks, Peter Shilton. Gordon Banks, el famoso por la tajada del siglo a Pelé. Peter
Chilton, bueno, después vino David Seaman, el actual ahorita es buen arquero, el que tapa en el Everton. Me acuerdo mucho de un arquero muy bueno, de una selección que solamente estuvo en 2 mundiales, Pat Jennings, Irlanda del Norte, que él estuvo en 2 mundiales, así como Tomaszewski de Polonia, otro buen arquero. Un arquerazo. Después vino Milnarczyk, que era también buen arquero en los 80s, llegando a la actualidad con Szczesny, que es otro arquerazo. Y Sech, que también es otro arquerazo. Sech es ahí es donde quiero entrar una anécdota. Peter Sech es de la República Checa. Hablando de los países que ya no conforman, sino que ya ahorita son independientes, hay una historia que yo leí que es de el arquero finalista en el Mundial de Italia el 34, que fue Planica. Y le decía que fue la figura de ese Mundial, no dejaba que metieran goles, era figura en el partido, en la final, pero como que se conmovió en el último gol de Italia porque sabía que si Italia no ganaba, Mussolini mataba a la selección, y según dicen, como por cargo de conciencia, como por pesar, se dejó meter, no se hizo esfuerzo por el segundo gol de Italia, o si no, problemas se les venían. Richard dice que él evitó una tragedia, Planica, con ese gol. Un arquerazo también de la vieja guardia. Entonces, para que yo no, y en esa época, justamente estaba mirando por televisión los documentales, la función de arquero era mucho más fuerte porque no tenían guantes, y segundo, los balones eran más duros. Entonces un balonazo, un taponazo era prácticamente, podía fracturar una extremidad, sobre todo en las manos. Claro. Uno de los forjadores del usar guantes fue el mismo Lev Yashin. Sí, dicen que él fue el que comenzó a cambiar la historia del fútbol, ya cuando el arquero dejó de ser debajo de los 3 palos y se convirtió en arquero de área, y también llevó al fútbol los guantes y las rodilleras, que esas sí no duraron mucho tiempo, pero él fue el que inició esa moda, la de los guantes y las rodilleras. Dice que el que hizo eso también en Sudamérica fue Amadeo Carrizo. Entonces uno habla de Peter Sech en la República Checa, los holandeses no se pueden quedar atrás en arqueros, tuvo arqueros muy buenos. John Bloed, que estuvo en los mundiales del 74, Van Breukelen en los 90s, Van der Sar, que para mí era uno de los mejores arqueros que yo he visto. Después vino Stekelenburg y ha sacado una buena camada de arqueros para dentro de la época. Italia, Inglaterra, España, que se nos olvidó también ahí que España. Casillas, que tal vez ha sido el mejor portero español. Andoni Zubizarreta, que también fue un arquero importante, Arconada, y hicieron figurar a España como selección. Inglaterra, Italia. Estás escuchando la tocata de la juguetona. Me acordé, Pickford es el arquero inglés. Jordan Pickford. Pickford es buen arquero. Es buen arquero. Me parece que es buen arquero. Es el único arquero así que hay de garantía en la Premier League. Tal vez el otro puede ser el del Arsenal, pero porque es que ya casi de toda la Premier League no hay arqueros ingleses, casi todos son extranjeros. Sí, realmente son pocos, ¿no? Sí, casi la mayoría son arqueros extranjeros. Si uno mira, la mayoría son o españoles o son sudamericanos, mejor dicho, de otros países menos ingleses. De Suecia, un gran arquero fue Tomás Ravelli, que estuvo en el Mundial del 94, me parece un muy buen arquero. Creo que hasta ahorita la única referencia es Suecia. De Suecia, de Tomás Ravelli. Tuvo un arquero que se llamaba Hellström, que fue en los 70s. En los 70, 74 y 78, un arquerazo. Ya si nos vamos a África, yo no he vuelto a ver un arquero de tanta seguridad como Thomas Nokono, el camerunés. Nokono era un arquerazo. Hay muchos arqueros interesantes que uno recuerda por sus momentos de gloria, como también por sus reveses. Uno me acuerda del arquero Karius, el alemán. Ese sí me acuerdo tanto del arquero de Liverpool, que le metían los goles más tontos que se le pueden dar, y en una final de la Champions. Sí, los regalos. Culpa todos de Karius. Benzema le está muy agradecido todavía. Sí, he visto Alemania teniendo tan buenos arqueros. Este sí ha sido de los más flojitos que he visto tapar a Karius. Si habláramos de los porteros, no del mejor portero que ha tenido Colombia, sino el portero del que tengo mejores recuerdos, Higuita. Y entre Córdoba y Ospina, que han sido tal vez los dos arqueros que más han brillado, o que los han hecho brillar la crítica y la opinión, pienso que me quedaría con David Ospina. Yo también me quedaría con David Ospina porque definitivamente ha sido el jugador referente a nivel internacional
internacional estando en los más importantes clubes y en cada partido brilla y ha sido figura. Y si hablamos ya finalizando de arqueros uruguayos en Colombia, hablo del Bucaramanga, tuvo referentes muy buenos, corto paso pero fueron figuras. ¿Te acuerdas de Héctor Burgers, el que topó en Millonarios? Sí, claro. En la época que estuvo en el Bucaramanga fue una de las grandes figuras, un gran referente, y que yo sé que la mayoría de la hinchada del Bucaramanga está de acuerdo conmigo. Es uno de los, tal vez los mejores arqueros que tuvo en ese momento, junto con Leonel Rocco, que era el otro uruguayo que estuvo en el Santa Fe, después pasó al Bucaramanga y que fue figura en que Bucaramanga volviera a ascender de nuevo a la primera categoría en un triangular que realizaron entre el Cúcuta, entre la Unión Magdalena y el Bucaramanga, que pasó el Bucaramanga. Y bueno, otra gran referente en Colombia, recientemente se retiró del fútbol activo, Sebastián Viera, ídolo del Junior de Barranquilla, un arquerazo. Ese sí era un arquerazo. Y ya que usted tocó arqueros que han pasado por Colombia, Juan Carlos del Ménico fue un arquerazo, ya que mencionó el Junior, un arquerazo impresionante. Tuvo al padre y al hijo. El padre fue mejor, que fue Riquelme. El hijo no fue tan bueno, no me acuerdo cómo se llamaban. Taparon en el Bucaramanga padre e hijo. Riquelme tapó con la época de Américo Montanini. Y el hijo yo lo vi tapando en el Atlético. No era un buen jugador en la época del Papo Flores, de Misael el Papo Flores. Era lo mejorcito que tenía en esa época el Bucaramanga. Del Ménico sí me parecía que era un arquerazo. Lo vi muchas veces en el estadio. Me parecía que era un jugador que era muy difícil de vencer. Y si hablamos también uruguayo, que fue gran figura en Nacional y en Junior, que fue Lorenzo Carraps. Lorenzo Carraps, otro arquerazo. Y en Bucaramanga, que tuvimos el arquero, era como Nelson Ned, el gigante del arco, Freddy Balestrales, creo que me dio 30. John Freddy, buen arquero, tuvo sus momentos buenos, pero era bajito, sí, él tenía eso. Así como después vino Agustín Granados, y otro colombiano que no se podía dejar, fue artífice en la final de la Libertadores, Juan Carlos Henao. Once Caldas. Henao, que creo que su cuartico de hora fue en el Once Caldas de esa final, porque después se fue para el Santos y le fue muy mal. Él estuvo un tiempo en el Bucaramanga de buen desempeño, fue en la época del 2000 que dirigió el equipo Alexis García, fue cuando hubo una cuestión con el Once Caldas que tuvieron que salir de varios jugadores, y Juan Carlos Henao tuvo una temporada corta en el Bucaramanga de buen rendimiento, pero siempre se recordará fue en esa final, muy bueno, o en sí de la campaña que tuvo en la Libertadores del 2004 del equipo de Luis Fernando Montoya. Y si hablamos de arqueros, hablamos de arqueros goleadores que raramente se ven en el fútbol, el caso de Higuita, el caso de Chilari, de Rogério Ceni, que es el máximo arquero goleador en la historia, que tampoco era buen arquero. No era buen arquero, le pegaba muy bien. Bueno, eso es lo rico y lo hermoso que es la historia de hablar del fútbol. Eso lo seguiremos hablando en un próximo programa. Mis amigos, muchísimas gracias por este programa. Espero que le hayan pasado excelente. Me encanta compartir, sobre todo con propia familia. Lo que más me encanta, hablar de manera apasionada y alegre de lo que es la historia del fútbol. ¿Saben? Invito a que se suscriban a las redes sociales: Facebook, FRC Fútbol Rock City, en Instagram, FRC2402. También estamos especialmente en el canal de YouTube Fútbol Rock City. Están todos los programas. Haz tus comentarios, peticiones, algún tema interesante, compártalo, pon tu like. Digo, les hablo J. Páez. Esta semana mucha actividad futbolera en las principales ligas, inclusive en las nuestras, para que no se lo pierdan. Próximo programa hablaremos de otro tema interesante que nos encanta. Bueno, mis amigos, unas palabras, querido hermano. J. Páez, muy contento de compartir este programa con Elías, contigo, de recordar tantas cosas interesantes de lo que es el fútbol, de lo que ha sido la posición que yo jugué, no por bueno, sino por yo era la que me dejaban, pero la verdad es que es apasionante hablar y tener una conversación tan agradable con conocedores del fútbol como son ustedes, y poder llegarle a tantas personas que ojalá se vayan vinculando, nos vayan escribiendo y nos vayan diciendo qué es lo que quieren escuchar, de qué tema les gustaría que habláramos, y por qué no de pronto hacer alguna vez una invitación a alguno de los que
que se suscriban para que compartamos algunas cosas de este programa que me ha parecido maravilloso. Ustedes ya saben lo que acaba de decir Luis Enrique, una invitación especial. Los que quieran suscribirse y hacer parte de la familia de La Tocata están cordialmente invitados. Propongan temas interesantes relacionados al fútbol, de la historia o de la actualidad, lo que quieran, con todo el cariño y el gusto lo estaremos hablando. Un gran saludo de parte también a nuestros queridos Brian de la Rosa, Richard Torres, Bolivia y Ecuador, que van a estar pronto de nuevo con nosotros. Bueno, mis amigos, un gran saludo, les hablo J. Páez, deseándoles que estén bien, energía positiva, mucha salud. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos despedimos. Pásenla bueno, chao.